Mauro Embe, capítulo internacional. Sí, vamos a hablar nuevamente de Medio Oriente porque una vez más ha ocurrido un... Picó. Sí, se picó, ¿no? Para decirlo en términos más coloquiales y modernos, esta cuestión. Una vez más, no es la primera vez. Pero no es... Digo, uno puede decir, bueno, quizás lo que pasó entre Israel e Irán, que se intercambiaron disparos, que lo que estaba pasando con Israel y Hezbollah en el grupo terrorista Hezbollah, en el Líbano, y que Trump medió y que se calmó. Y bueno, cuando uno lo escucha a Trump, que está a punto de subir al Air Force One, como tantas otras veces, que él contesta a periodistas y habla de lo que pasó entre Israel y Líbano, dice lo siguiente. No, dije que haga lo correcto, pero quiero que se detenga lo más rápido posible, porque tiene que parar. Tenía que ver con el Líbano y tiene que parar. Queremos que termine. ¿A quién le dijo esto Trump? A Netanyahu. Le preguntan, ¿vos le dijiste a Netanyahu? ¿Se acuerdan que Netanyahu decía, bueno, vamos a responder, y que justo canceló la operación cuando estaban los aviones, los cazas israelíes yendo hacia Irán? Bueno, eso es lo que respondió Trump. Y después le preguntan por las negociaciones en Irán. Bueno, ¿y qué dice con las negociaciones en Irán? Que van a llegar en 1 o 2 días. ¿Le suena esto? En 1 o 2 días vamos a tener un acuerdo con Irán. Creo que la número 37 que lo dice, empezó el conflicto, ¿no? Ya dejé de contar. Es el cartel de... Nunca dice a partir de cuándo. Bueno, ahí tenemos el audio. Tenemos negociaciones en curso en Irán y con Irán, y eso no se ha detenido. Y podríamos tener al menos una idea dentro de 1 o 2 días, pero creo que va bien. Eso lo decía antes de subir al avión. Ahora, a las horas, comunica en su propia red social, La Verdad Social o Truth Social, que un helicóptero Apache de los Estados Unidos, que es uno de los helicópteros de guerra más conocidos y los modelos más importantes de Estados Unidos, fue derribado por Irán mientras patrullaba el estrecho Hormuz, y que los 2 pilotos estaban bien y fueron rescatados. No sé si se acuerdan que hubo un incidente cuando Irán bajó los F-15, ¿no? ¿Se acuerdan? Los F-15 sí, en Irán, y que los pilotos no se lo encontraban y que fue todo un tema, sí, si lo secuestraba Irán, sino bueno, en este caso fueron rescatados los pilotos del helicóptero Apache. Entonces, ahí es cuando Trump dice en su propia red social, vamos a darle una réplica a Irán, no vamos a tomar represalias contra Irán, porque esto no puede quedar sin una venganza, dice que es una represalia. El CENTCOM, el Comando Central de los Estados Unidos, confirmó 3 olas de ataques de Estados Unidos contra bases lanzaderas misiles, contra centrales de fabricación de drones, y también contra la isla de Qeshm, que es una isla en el estrecho Hormuz, la más grande y más importante, o una de las más importantes que tiene Irán. Irán, por supuesto, dice, vamos a contestar de nuevo a lo que hizo Estados Unidos, en este caso en Bahrein, en Jordania, en Kuwait, y dispararon misiles balísticos. Y la pregunta que hago es la siguiente. ¿Sirve esto? Porque el CENTCOM, el Comando Central, dice la respuesta que le dio Estados Unidos a Irán fue una respuesta proporcional a lo que hizo Irán con el helicóptero Apache. Que es verdad que es mucho más poderosa la respuesta que le dio Estados Unidos a Irán de lo que hizo Irán con el helicóptero Apache. Está bien. La pregunta es, ¿sirve? Digo, la guerra está completamente estancada, el conflicto está completamente estancado, las negociaciones están completamente estancadas, y esto simplemente alarga más el proceso y, por supuesto, el tema del petróleo y demás. Y les voy a dar un indicio de por qué digo que ya lo que dice Donald Trump no sirve o no funciona. El precio del petróleo está prácticamente igual después de este incidente. Hace un mes, si esto pasaba, subía y bajaba automáticamente. Ahora a nadie le importa. Los que piensan en los precios futuros del barril del Brent ya no están pensando en si que dice Trump esto, que dice el otro, ya no le creen. Entonces, si Trump quiere tener algún tipo de efecto sobre Irán hoy, hay un problema, ¿no? Porque las negociaciones, tanto Irán como Estados Unidos quieren ser los ganadores, y no va a pasar. Y si ya casi nadie le importa lo que diga o no diga Trump con la guerra, es que Irán ya ganó. A lo Margarita Stolbizer ya ganó. Aunque haya perdido efectivamente en términos reales, porque Trump dice no tiene más armada, que es verdad, no tiene más ejército, que es verdad, no tienen fuerza aérea, que es verdad. Sobrevivió el régimen y sigue vivo. Y Estados Unidos, lo que diga el presidente de Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, ya no tiene el peso que tenía antes. Y la única manera de que esto pueda cambiar y que Irán termine rindiéndose, que lo que busca Donald Trump, es con un ataque masivo. Ahora yo hago la siguiente pregunta. ¿Estados Unidos va a lanzar un arma nuclear, una bomba nuclear sobre Irán? No. No, porque solo se han utilizado militarmente 2 veces, fueron Hiroshima y Nagasaki, y que justamente el acuerdo estaría bloqueándose porque Irán no querría entregar el uranio enriquecido ni prometer que no va a desarrollar armamento nuclear. De nuevo, ¿Estados Unidos va a tirar un arma nuclear contra Irán? No, y yo creo que hoy es lo único que podría cambiar el conflicto. Si no, va a ser estancado, y hasta que no se pongan de acuerdo alguno ceda, esto no va a terminar y ninguno cede.
Y ese es el principal problema. Si ninguno cede, esto va a quedar así, como ya dijimos prácticamente desde cuando empezamos el programa, ¿no? El 9 de marzo. El 9 de marzo, dijimos el 9 de marzo, el mundo va a tener que acostumbrarse a esto porque puede llevar, como dijo el vicepresidente J.D. Vance, puede llevar 2 días o meses. Y puede ser que sean meses. Y no importa el mundial. De hecho, ya lo son. Bueno, ya van meses, pero digo, esto puede durar y si ninguno se sienta a negociar y cede en las demandas que le dé el otro, es muy complicado. De hecho, Irán, si bien está colapsado a nivel económico, si bien tiene un problema con la acumulación de petróleo y más, puede aguantar, ya demostró que puede aguantar. Y al no ser una democracia, de sale a la gente a la calle, que en algún momento calculo que lo hará, no es una democracia y puede responder como respondía en enero, que era matando a toda la población. ¿Qué le importa? No, en el caso de Estados Unidos, probablemente el Partido Republicano pierda las elecciones de medio término, si esto sigue así. ¿No? Si Trump no lo vende como una victoria, probablemente pierda. Y la situación está igual. O sea, hay este tipo de escaladas, una más, una menos. La cuestión está completamente igual. De nuevo, la no variación del precio del petróleo me parece el principal indicador, ¿no? 12.29 en todo el país.
Esto fue terrible robo y a la vista de todos. El VAR no revisa y no era penal. En el deporte nada es seguro, salvo tu hogar. Porque con la tecnología de Prosegur Alarms, la intrusión se detecta antes de que sea robo. Contrata hoy tu alarma y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Con Prosegur, disfruta cada partido desde donde quieras. Más info en prosegur.com.ar. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico. Este Día del Padre, Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium pensados para regalar y compartir. Atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Cada box se prepara con productos de primera calidad. Más información y pedidos en Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Qué locura esta hinchada. Dejan todo, menos alentar. Los hinchas llenan de energía a los jugadores. Los jugadores llenan de energía a los hinchas. YPF, Energía Argentina. Quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Extra Gas, la empresa familiar que desde hace más de 35 años llega con la mejor energía a todo el país. Una empresa de la que vos también sos parte. Porque confías en nuestra calidad y seguridad, elegís nuestras garrafas de color lila. Sabés que respondemos y que llegamos a donde sea, cuando sea. En tu casa o empresa, querés a alguien cercano, que te entienda, alguien que te dé algo extra. Más que gas. Extra Gas. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now. 97.9. 14.4, la sensación térmica en todo el país en este momento. En un ratito vamos a estar hablando con Ezequiel. Ya nos estamos acercando a los 15 grados que ya nos había anticipado que iba a ser la máxima para hoy. Pero en un ratito vamos a hablar con Ezequiel Marcusi para actualizar el tema y también con Romy para actualizar cómo está la situación con el tránsito. Hoy es el día de la seguridad vial, así que después vamos a compartir algunos datos sobre lo mal que manejamos, básicamente. Lo mal que manejamos. 12:36, segunda ronda de noticias. Arranco por vos, Barbie. Claro, bueno, estamos en el Mundial prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, justamente la noticia... Un día, 3 horas, 22 minutos, 24 segundos y contando. Bien cuenta regresiva. Con lo cual, que la película, el documental El Partido siga cosechando premios internacionales en los distintos festivales de cine, está totalmente relacionado, porque además mañana Juan Pablo nos decía que en el Estadio Azteca va a ser la apertura del Mundial, una de las aperturas, y allí fue en donde, ¿se acuerdan ustedes? Durante el Mundial México 86, Argentina e Inglaterra se encontraron en este partido que tenía tanta carga política, social, más allá de incluso más que la deportiva, te diría, después de la Guerra de Malvinas, ¿no? 82 y acá justamente el partido en 86. Es la imagen del afiche de la película cuando Diego Maradona haciendo el sorteo de qué arco va a ir con Shilton, el arquero, y bueno, y todo lo que vino después. El gol de la mano de Dios, el gol, el mejor gol de todos los tiempos. De la historia. Exacto. Y los directores, en este caso, lo que contaron fue algunos entretelones que quedaron dentro del desarrollo de todo lo que fue aquel documental que ganó en el Festival de Deauville, que es el Festival de Imágenes Deportivas que se realiza, el Gran Premio como la película deportiva, el documental deportivo. Ahora se están yendo al Festival de Sydney, en donde es no necesariamente deportivo, sino que hay distintos géneros que están allí exhibiendo sus largometrajes. Ellos contaron que, por ejemplo, para recolectar las fotos de cada uno de los integrantes más importantes de este match, buscaron también la del árbitro, el árbitro tunecino que dirigió aquel encuentro, y tuvieron que ir hasta los archivos que el cónsul argentino los ayudó para lograr esa imagen que la mostraban en apenas unos segundos del árbitro siendo niño. Porque hacían todo, claro, iban hacia atrás desde el partido en México 86 y después, bueno, Maradona, su infancia, la de algunos jugadores de Inglaterra y por supuesto también la del árbitro.
La película está todavía en algunas salas, en el Gomón se las puede ver. Es mejor verla siempre en pantalla grande. Seguramente va a llegar a Disney Plus, porque es la plataforma que ayudó financieramente a la realización de este documental. Pero en este clima deportivo mundialista, nada mejor que, bueno, que la película siga cosechando muchos galardones en los festivales y que además uno pueda volverla a ver. Me encantó. Gracias, Barbie. Euge. Bueno, un tema que es noticia de tapa hoy, ¿no? Que es el tema de Adorni y su esposa entrando al régimen simplificado de ganancias o el régimen de inocencia fiscal, que es esta ley que está vigente desde el inicio de este año, desde enero de 2026, que se reglamentó, y lo que permite es que vos puedas ingresar divisas, ingresar dinero, declarar ingresos y activos que no están exteriorizados previamente sin sanciones penales ni antecedentes impositivos. Es decir, que vos podés declarar plata que no tenías declarada y el fisco no te va a investigar. Es decir, no va a ver tu evolución patrimonial. ¿De dónde sacaste esa plata? Del otro, ni de dónde sacaste esa plata. Hay una ley vigente que dice que vos podés justamente declarar hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio de hasta 10.000 millones, ¿no? Y esta mañana el periodista Hugo Alconadamón en La Nación, el diario La Nación, reveló esto, ¿no? Que Bettina Angeletti, que ya está bajo el escrutinio público por el viaje a la Argentina Week a Nueva York, por el patrimonio de Adorni, que Adorni tiene que presentar su declaración jurada de forma anticipada, o dijo que iba a presentar y todavía no la presentó, para que explique efectivamente cómo, siendo funcionario público y cómo cambió su situación patrimonial en tan corto plazo. Bueno, la esposa de Manuel Adorni ingresó al régimen de inocencia fiscal y después también Hugo Alconadamón confirma que el propio Manuel Adorni ingresó a este régimen. Una noticia que roza lo escandaloso, si tenemos en cuenta de que hace meses que se le está exigiendo, por lo menos socialmente, a Manuel Adorni que presente esta declaración jurada adelantada para entender un poco de dónde sacó el dinero para obtener las propiedades que obtuvo, las reformas que hizo, por ejemplo, en la casa de Dindocuá, también en el departamento acá en Caballito. Es escandaloso que en medio de ese contexto donde hay tantas dudas sobre su patrimonio, sobre dónde sacó todo el dinero para hacer todas las cosas que hizo, siempre pagando en efectivo, que hoy, a días de que se le venza ya el plazo para presentar su nueva declaración sobre sus ingresos y sobre su patrimonio, que ingresen a este sistema de inocencia fiscal. Porque ahí se echaría por la borda cualquier tipo de posibilidad de cuestionamiento acerca de dónde sacaste el dinero, porque estás dentro de este régimen. Claro, o sea, ahora hay una investigación judicial, una investigación penal respecto de qué es lo que... respecto de qué es lo que pasó con el patrimonio justamente de Adorni. Lo que me explican abogados tributaristas, es que vos, siendo tanto funcionario como persona políticamente expuesta o familiar de, vos podés ingresar al régimen de inocencia fiscal, es decir, la ley no lo prohíbe. Pero lo haces como si fueses un ciudadano común, o sea, con los mismos requisitos. Lo que me explican es, por la ley de inocencia fiscal, se te va a aplicar el mismo régimen de no que el fisco no vaya a investigar lo que vos declaraste, como a cualquier persona, cualquiera de nosotros, que pueda justamente ingresar al régimen. Lo que no quita que después la Oficina Anticorrupción o la investigación judicial siga su curso, y ahí sí tenés que justamente declarar de dónde vienen esos ingresos y esos bienes y cómo evolucionó justamente tu patrimonio. Se supondría, me baso solamente en el sentido común, que un funcionario no debería tener... debería tener que cumplir con más requisitos que un ciudadano común en este tipo de regímenes. Bueno, es lo que pasó con el blanqueo en su momento con Mauricio Macri, ¿no? Que ingresaron familiares porque justamente el blanqueo, como estaba armado, no lo prohibía. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La ley está vigente desde enero. Ahora hay un borrador que anda circulando por el 5º piso del Palacio de Hacienda para modificar esa ley, bajo la que acá lo contamos hace un par de días, porque en realidad lo que está buscando el gobierno con esta ley es que saquen los dólares de abajo del colchón. Es la ley de los dólares de abajo del colchón. Que porque te dan un régimen en el que vos pagás los impuestos que no pagaste por tener estos ingresos que no declaraste, pero el fisco no va a justamente investigar de dónde lo sacaste o cómo evolucionó tu patrimonio.
Y de esa manera intentan que haya más dólares registrados en el sistema financiero. ¿Qué pasa? Desde que arrancó la ley enero hasta ahora no performó como el Ministerio de Economía quería. Hay un cálculo que hacen y no llega ni al 1% de ese cálculo, porque de hecho depósitos privados aumentó en este rango, me decía el otro día Amílcar Collante, un economista que estaba mirando estos datos, aumentó 1.100 millones de dólares y según la información que tengo yo, el gobierno está esperando algo así como 15.000 millones de dólares, es decir, no llega. ¿Qué pasa? Hubo una reunión que hizo Luis Caputo con contadores para decir cuáles son los puntos de la ley que me están impidiendo llegar a mis resultados. Llegar a estos resultados, y entre las sugerencias que le hicieron estos contadores, ahora en este borrador lo que se dice es que se va a sacar este tope de los 1.000 millones de pesos y los 10.000 millones de patrimonio, y que también lo que va a pasar es que vos, una vez que depositás en el sistema financiero ese dinero, nace en ese momento, es decir, no cuenta para la declaración de bienes personales, por ejemplo, el impuesto a bienes personales que tengas que pagar de un año atrás, porque siempre se hace a año fiscal vencido, ¿no? Claro. La duda es, ¿va a avanzar estas modificaciones con esta noticia que conocimos hoy de Hugo Alconada-Amón, que bien lo publicó en La Nación? Se están hablando de otros funcionarios, yo no lo tengo confirmado hasta ahora, pero la duda es, ¿se va a avanzar en esto? Porque lo que hace es habilitar de que fueran de estos pequeños contribuyentes, digamos, hasta 1.000 millones de pesos, ahora los grandes contribuyentes también puedan ingresar a este régimen, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, hay que ver cómo se desarrolla esto. Todavía no hay una respuesta oficial de Manuel Adorni o de su esposa o del gobierno en sí, vamos a esperarla. Gracias, Euge. Va a haber una reunión ahora a las 13 de la tarde entre el gobierno y las universidades. Se reúnen para cerrar el acuerdo por el financiamiento y una suba salarial. El gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes mantendrán este encuentro a las 13 horas con el objetivo de cerrar un aumento en los fondos para las universidades públicas y un incremento salarial para los profesores. El encuentro está previsto para la 1 de la tarde, en 10 minutos empezaría esta reunión. Recordemos que el contexto llevan varias semanas de negociaciones con una demanda ante la Corte para que el Ejecutivo, para que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento. ¿Qué es lo que propone en el borrador este acuerdo que están negociando el gobierno y las universidades? Contempla una recomposición salarial total del 24,33% para docentes y no docentes y prevén un aumento del 21,33% en el mes de junio sobre los salarios vigentes a mayo de 2026 y una suba del 3% en octubre calculada sobre los haberes de septiembre. A las 13 horas entonces, en 10 minutos, se empezaría esta reunión para ver si hay finalmente un acuerdo entre el gobierno y las universidades. Maurito. Bueno, si yo les hiciera la pregunta, ¿cuál fue el primer mandatario latinoamericano cuya imagen positiva más creció de mayo a junio? Uno podría pensar Javier Milei y no, complicado. No. Kast tampoco, presidente de Chile. Claro. Yamandu Orsi en Uruguay tampoco. Lula y tampoco, ¿no? De la selección. A ver, Bersi. Exactamente. Delcy Rodríguez. Muy bien, Eugenia Mucio. Casi tira todo. Bueno, fue la fusión. Claro, Delcy Rodríguez, la presidenta de Venezuela, presidenta encargada de Venezuela, que si bien sigue teniendo una imagen muy negativa, fue la que más creció con el 5,4% y pasó del 24,1% al 29,5% según la consultora CB Global Data. Es tremendo, ¿no? Porque ya dijimos hace mucho que Donald Trump le gusta que esté Delcy Rodríguez al frente del gobierno, incluso quien es uno de los principales miembros del gobierno chavista, el PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, el chavismo, el madurismo, que es Diosdado Cabello, ¿no? Ese hombre que ha sido los duros del chavismo y que, bueno, no le ha pasado, Estados Unidos no le ha hecho nada, así que uno podría suponer que estoy involucrado con Delcy Rodríguez en todo lo que pasó con Maduro, que Diosdado Cabello dijo: María Corina Machado puede tender la mano y puede pedir negociaciones, no vamos a negociar con ella. Con María Corina Machado ve cómo está creciendo Delcy Rodríguez, que va a India a pedir inversiones, que trae petroleras y demás, y dice, bueno, yo me estoy quedando afuera, vamos a negociar. Y Diosdado Cabello dice, no, acá no se negocia.
Y además que dice, acá no se negocia la imagen positiva de Delcy, que si bien es muy baja, fue la que más creció. Y miren si se termina quedando, ¿no? Como decimos siempre. Si lo que pasó cuando se pensaba que sacaron a Maduro, que María Corina Machado podía ser la presidenta, miren si Delcy Rodríguez termina haciéndole frente o se queda, ¿no? Un tema interesante a tener en cuenta. Era totalmente impensado ese enero de este año. El 3 de enero, cuando lo capturan a Maduro, que Delcy terminara en el poder, ¿no? Y con esto que, o sea, uno podría esperar, bueno, que va a ser lo que es Estados Unidos, pero no solo eso, sino que su imagen también está creciendo un montón. Sí. Así que bueno, miren si se termina quedando. Este mundo sorprendente. 12:49 en todo el país. Poco de ficción. Espectáculos en No Somos Nadie. Barbie Arroyo, ¿por dónde arrancamos? Bueno, hoy quería hablarles de la autogestión en lo que es el espectáculo y las artes, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando
a uno nadie lo llama. Cuando no suena el teléfono en tu casa para ofrecerte trabajo, ¿no? Es algo que los actores, las actrices... Es terrible, porque uno está acostumbrado a ver siempre a la misma gente trabajando, ¿no? Griselda Siciliani, Lorena Vega, La Mote, viste que hay como un grupito que Benjamín Vicuña, que está en todos lados, y dice, ¿y todos los demás? Bueno, a veces pasa que no los llaman, no tienen un trabajo extra, que no sé, de repente tienen un restaurante o cocinan u otra cosa, entonces tienen que hacer sus propios proyectos, ya sean obras de teatro, que es lo más fácilmente financiable, ¿no? El circuito independiente, las salas independientes son múltiples en la ciudad de Buenos Aires y a veces hay algún guión que queda por allí perdido. Eso es lo que realizó Gustavo Garzón, que durante muchos años empezó a escribir a modo de catarsis por pedido de su terapeuta. Pasaba por una situación amorosa hace 10 años que le estaba costando sobrellevarla. Dijo, ¿por qué no escribí sobre esto? Y decía que en el momento era bastante duro porque era volverlo a vivir. Pero con el tiempo empezó a escribir y se presenta cada jueves en NUN, Taller Teatro, allí en la calle Ramírez de Velasco, con mañana lo voy a ir a ver justamente. El espectáculo Un hombre solo es demasiado para un hombre solo. ¿Escrita y protagonizada por él? Exacto, escrita y protagonizada y habla la historia de un hombre que se enamora por primera vez a los 70 años. Él dice que la gente no se va a dar cuenta qué es ficción y qué es real. O sea, no es que esto le pasó a él ahora, sino que ha tenido otros amores. Pero también uno recuerda, y es a quien más tiempo ha llevado adelante la autogestión, a Mauricio Dayub. Claro. Con sus obras, El Amateur y El Equilibrista, sobre todo, que la realiza solo, y que ha pasado del Chacarerian, esta sala que comparte con el Puma Goiti en Palermo, a el Nacional, a hacer giras por todo el país o en la costa atlántica cada verano, y ha llevado adelante la mochila de la autogestión exitosamente, pero en verano un día hace en un lugar de la costa atlántica, el otro día en otro, que muchas veces contando en entrevistas no sabe en qué momento, en qué lugar se despierta cada mañana. Porque las giras en verano son de un día en cada lado. Exacto. Y así son muchos. Y en el costado del cine es más difícil que esto pase porque se necesita mucha más inversión. Pero Eduardo Pinto, uno de los directores, Tafí Viejo es la producción más conocida y reciente que ha ganado varios premios Martín Fierro, también lleva adelante la autogestión, él tanto con Luciano Cáceres como socio en su productora, con Marcelo Pinto, su hermano, bueno, hace películas y cada tanto alguna serie. Matías Zulansky es otro director con Klieger, su productora. Él tiene la suerte que por lo menos 3 películas realiza por año. Y la filma en 2 o 3 días, una cosa inédita. Recurre mucho a sus amigos, tiene jornadas que son, no sé, 48 horas, 72 horas, en donde con eso él le alcanza y se va repartiendo, digamos, el tema que el dinero que ingresa para cada uno de ellos. En el cine es el nombre de la película, el último largometraje que se está presentando en los próximos días en el Gomont, y también es otro que desde la autogestión y con su productora lleva adelante sus proyectos. Así que a veces no hay que esperar que te golpeen la puerta o que suene el teléfono, ¿no? Sí, yo creo que nunca hay que esperar y que está buenísimo poder, aunque sea desarrollar esa parte autogestiva y creativa. Viste que dicen que en los momentos de crisis es donde se te dispara más la creatividad. Totalmente. Porque como estás más ajustado, es como que buscas soluciones por todos lados. Sí. Es generacional también, sí, ¿no? También, Algunos también. no es logran. Muy difícil igual sostenerte en la autogestión. Sí. Una vez que, como Mauricio, que arrancaste, te empezó a ir bien y ya te podés sostener, ya está, tenés una plataforma en la que moverte. Pero arrancar, como contabas de Gustavo y demás, debe ser bien que es la difícil. primera vez que le pasa eso. Y si bien lo vemos, no sé, en Barra Brava, ha estado haciendo La Madre, otra obra teatral con Cecilia Roth, hasta el año pasado, pero esta es la primera vez que toma las riendas de su carrera con los 70 años. O sea, imagínate todo el recorrido que ha tenido, decir, bueno, si nadie me llama, la hago yo la obra. La protagonizo yo, la produzco yo y la escribo yo. Así que hay que animarse. Hay que animarse. Y estos momentos siempre de crisis ayudan a dar ese paso tan difícil. Ayer estaba Gustavo Garzón en lo de Charlie y la fábrica de chocolate. Sí. Qué bueno. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Me encantó. Yo no sé mucho de musicales, pero, me encantó, me emocionó y está una muy bien rada. Interesante. Sí, súper linda, súper linda. Vos ya la viste en otras oportunidades, no viste esta. Esta apuesta no la vi, exacto. Pero ayer no pude asistir, pero está justo frente a Billy Elliot, viste que es el Gran Rex y el Ópera, en ese tramo de la avenida Corrientes, en donde, bueno, en vacaciones de invierno va a ser una cosa de locos. Había mucha gente ayer que había ido la noche anterior junto con vos a ver a Billy Elliot y todos diciendo maravillas como dijiste vos. Ay, no, sorprendidos. Pero bueno, de Charlie lo que también vieron. en este caso. Sí.
Una superlindo. consulta simplemente para saber. La obra de Charlie la fábrica de chocolate está basada en el libro. Sí. Y a su vez en alguna de las películas Roald Dahl. o solo en el libro. Bueno, yo no vi esta puesta de errada. No sé si la película la he visto, viste, la de Tim Burton tantas veces, Claro, ¿no? el tema es que está de Tim Burton, está la original del 71, que también fue Claro, icónica. El tema es claro. que, bueno, la Con de Billy Tim Wilder. Burton, claro. La de Tim Burton fue distinta por más de esta época. Hay Y un con original. Johnny Depp, que entonces Ujú. también ha Johnny llevado Depp, me acuerdo, a sí. otro, claro, irreconocible, Era. ¿no? A otro público. Me parece que tiene más que ver con el original, con el libro, porque de hecho allí en la marquesina dice Roald Dahl, y bueno, y tiene... Que es la historia de él. Que es la historia real, La ¿no? historia Con de el él. libro. Exacto. No, Pero bueno, ¿te hermoso. gustó? Me encantó, me encantó. Yo creo que te va a Le va a ir gustar. muy bien Vas a también. poder después hacer como una crítica Sí. mucho más exhaustiva y más profunda y demás. Pero y súper linda. tiraron la casa por la ventana, Ay, ¿no? Sí, y linda para verlo con chicos. Claro. Me parece que están. Todos los chicos, me encanta verlos en musicales. Porque es una cosa que decís, Dios, ¿dónde impresionante. está todo este talento? ¿Y en ¿De qué dónde momento sale? lo han preparado? Porque No tienen sé. 10, 12 años y bueno, empiezan a caminar al año y a los, no sé, 4 o 5 ya se empiezan a preparar. Porque Sí. parece que tuvieran una trayectoria de 20 cuando ni siquiera les da la edad, ¿no? Para eso. Y lo difícil que debe ser hacer musicales. Claro. Por el tema de las canciones, cantar ahí en vivo, Sí, no es los lo mismo, nervios, muchas coreografías también. Claro, cantar, actuar y bailar todo al mismo tiempo y con esa energía que le ponen. Sí. Pero bueno, están fantásticos. Sí. Bueno, hay una buena cartelera teatral entonces en musicales también. 1:00 en punto. Now. Cuando aparece la gripe, desapareces vos. Perdón, chicas, no voy, estoy destruida. Decidex Grip T Forte alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Chicas, al final voy. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Qué locura esta hinchada. Dejan todo, menos alentar. Los hinchas llenan de energía a los jugadores. Los jugadores llenan de energía a los hinchas. YPF, Energía Argentina. Las mañanas en Now son productivas desde el primer café. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. El punto de partida de tus días. Información precisa y lo que necesitas saber para proyectar tu actualidad. ¿Dónde estamos? Lunes a viernes. De 7 a 10. Un nuevo punto de vista en Now 97.9. Tu nueva radio. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Atención al dueño de la camioneta de la entrada que está en venta. ¿Puede moverla, por favor? Y consejito si la vende a invertir los billetes, ¿eh? Hoy no se puede dejar un peso quieto. Decime que lees El Cronista sin decirme que lees El Cronista. Te hacemos la economía más fácil en cronista.com. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ezequiel Marcusi, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Eleonora? ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien, vos. Bueno, bien, muy bien, muy bien. Bueno, y les voy a contar que hay chance de unos chaparroncitos No. durante esta tarde y hasta la noche. Sí, en las imágenes de radar se ven algunas nubes un poquito más espesas que están acercándose desde el noroeste de la provincia de Buenos Aires y esas son las que van a tener, Sí. esta chance de algunas precipitaciones aisladas. O sea, se van a adelantar Poquito estas igual. precipitaciones porque iban a ser a la noche más temprano, ¿no? Sí, en realidad ya se vienen acercando, todavía no se están dando, está nublado el cielo, pero tarde-noche y hasta medianoche está esta probabilidad. Van a ser fenómenos suaves, aislados nada más, no es nada relevante. Pero bueno, eso va a poner un Molesto. freno al ascenso de las temperaturas. Sí, molesto más que Molesto, nada. claro. Y van a mantener la humedad bien elevada, como les gusta a ustedes. Así No. que, bueno. Humedad alta, Tremendo, no. tremendo. Igualmente Sí, ya nos sí, sí. prometiste Pero sol bueno, para el fin mañana- de semana. Así que vos seguís con... Mira, la promesa es más para mañana y pasado. El fin de semana, el sábado, no, lo sacamos de la promesa. Oh. Para el domingo, sí. Sí. Pero bueno, mañana y pasado sube la temperatura y vuelve a bajar el fin de semana. El sábado, sobre todo fresquito, porque ingresa aire más fresco a la región y ahí otra vez alguna precipitación. Pero el domingo y lunes va a estar muy bueno.
frío, pero bueno. Frío, pero bueno, que salga el sol y que podamos lavar ropa y que se vaya la humedad Sí. y estemos tranquilas con el pelo, ¿no? Todas esas cuestiones que nos Sí. interesan tanto. Un buen día de pelo Sí. y te arregla el día, el Claro, humor del día el humor te del levanta. día. No ¿Ves? como- Yo no tengo ese problema, así que como yo. No era a propósito igual, ¿eh? Soy independiente de eso. Pero sí, soy inmune. Así que bueno. Gracias. Bueno, entonces bueno, precipitaciones Sí. esta tarde, mañana ya mejora y sale el sol, así que ahí van a disfrutar más. Gracias, ese. Hasta mañana. Beso grande. Romy, ¿cómo está la calle? Bueno, la calle está con bastante movimiento. Vos sabés que en estos momentos ya arrancó la primera manifestación de la tarde que se está dando en San José 1111. Esto es entre San José y Humberto Primo, ahí en el barrio de Constitución, en lo que es la puerta de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Hay Claro, un pero- corte parcial. Se cumple un Sí, año de que decímele. está con prisión domiciliaria, entonces esperaban este tipo de manifestaciones. Exacto. Bueno, ya están ahí apostados y el corte de tránsito es parcial y ya va a ser total, así que empezar a desviar en el barrio de Constitución. Después de las 15:30 horas se espera una concentración en Plaza de Mayo y a las 16, ya a las 4 de la tarde, la protesta habitual de los jubilados en el Palacio Legislativo, que de hecho la línea de subte A, ya en los trenes, los subtes no se detienen en la estación Congreso, esto es por el operativo policial que se está dando en la superficie. Esto va a ser así hasta que finalice la protesta, que todavía no ha empezado propiamente dicha, pero ya van cerrando alguna estación de subte. Después se produjo un incidente con un colectivo de la línea 53 que chocó contra un auto, esto es en Humberto Primo y de Anfunes. Ahí el SAME asistió a 19 pacientes con diversas heridas, no de consideración, heridas menores, pero 17 personas asistidas que eran pasajeros, 11 fueron atendidos en el lugar, 8 trasladados a los hospitales, el tránsito sigue reducido. La General Paz con las demoras constantes en sentido hacia el Río de la Plata y hacia el Riachuelo, ¿no? Todo lo que es hacia Puente La Noria. La Panamericana con buena circulación, lo mismo la autopista Buenos Aires-La Plata. Así que esta sería la principal info a tener en cuenta, además que la línea de SubTV sigue con demoras por el conflicto gremial. Esto arrancó desde hoy temprano, es el segundo día consecutivo que está operando con retrasos y va a durar hasta que finalice la jornada. Romy, recién hablabas de un incidente y acá tengo algunos datos porque hoy, como vos adelantabas ayer, es el Día de la Seguridad Vial. Y hay un informe que dice que en 10 años hubo casi 47.000 muertes por accidentes de tránsito en nuestro país, un número realmente altísimo. Las cifras, y el informe destaca que detrás de cada una de estas cifras hay historias de vida, para que no nos quedemos en los números, sino que empecemos a visualizar estos números como personas, historias de vida y familias que quedan destruidas por este tipo de accidentes. En el país las cifras logran dimensionar la magnitud de un problema que aún no tiene solución. Durante 2025 se registraron 4.060 víctimas fatales en siniestros viales en todo el país. En los últimos 10 años, el número asciende a 46.871 personas que perdieron la vida por accidentes de tránsito en las rutas del país. 1 de cada 2 accidentes ocurre en rutas nacionales y provinciales y 6 de cada 10 accidentes fatales se producen por choques. Los motociclistas representan casi la mitad, el 46% de las víctimas fatales a nivel nacional en el país, por lo menos en el informe que publicaron hoy durante el año 2025. Los números son realmente muy altos y en algún momento va a haber que ocuparse y tomar medidas un poco más serias acerca de cómo se conduce y lo mal que manejamos los argentinos puntualmente en rutas, en ciudades, en todos lados, sin respetar prácticamente nada. Bueno, tal cual lo estás diciendo, hoy es el 10 de junio, se conmemora el Día de la Seguridad Vial. Este día se remonta a que en el año 1945 se cambió el sentido de circulación que yo les contaba ayer, que antes circulábamos de izquierda a derecha. Bueno, esto se cambió porque lo hacíamos como en Inglaterra y tomamos otra mano diferente. A partir de eso se instaura el Día de la Seguridad Vial. Justamente hoy es cuando se conoce ese informe con los datos que vos estás comentando que representan los números del año 2025, es a un año anterior.
Y sí, son alarmantes los datos porque son muchísimas personas que fallecen, más de 4.000 por hechos de tránsito. Siempre lo vengo contando con ustedes que los que más fallecen, el 40% son motociclistas. Hablamos de que, bueno, no tienen sistemas de seguridad, ¿no?, que puedan protegerlos mucho más que un vehículo, entonces están mucho más expuestos. De hecho, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, ha manifestado que es como una pandemia esto de la cantidad de personas que fallecen en el mundo como consecuencia de hechos de tránsito, y llaman a los estados a que puedan realizar políticas públicas, que sean políticas públicas, no de gobierno, que trasciendan los partidos políticos, para generar situaciones que empiecen a resolver esta problemática. Tal cual. Que es una deuda pendiente. Sí, y tomar conciencia, porque eso también es algo social, ¿no? Tomar conciencia cada uno de nosotros cuando se sube un auto que tiene un arma en la mano, y que lo menos grave en tal caso, si uno va más rápido de lo permitido y demás, lo menos grave es matarse uno mismo, lo más grave es matar a otra persona que no tiene nada que ver con la inconsciencia con la que uno se sentó delante del volante. Un último dato, la mortalidad vial aumentó un 22% interanual, y 4 de cada 10 conductores involucrados en accidentes graves tenían menos de 30 años. Estos son datos del Instituto de Seguridad y Educación Vial. Gracias, Romy. Hablamos mañana. Un abrazo, Ele. Beso grande. Chau, chau.
13-14 en todo el país, 14-4 la sensación térmica en este momento. Te recordamos nuestros lugares para que nos puedas escuchar, nos puedas ver, nos puedas seguir, te podamos hacer compañía en todo el mundo en 979now.com, en nuestros canales oficiales de Twitch y de YouTube, @979now. En televisión nos ves por el canal 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Te podés descargar nuestra app tanto para Android como para iOS. Ahí nos podés ver y nos podés escuchar y te hacemos compañía estés donde estés. Seguinos en todas nuestras redes sociales, @979now. Si estás en Pinamar, nos escuchás en 102.7 y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 1180 600 979. Ahí nos podés dejar tu audio. Se dio a conocer en las últimas horas un informe de UNICEF Argentina, donde se conoce el dato de que la pobreza infantil cayó al 42,3% en 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde el año 2018. Estamos conectadas con María Migliore, directora de Integración Productiva del Centro de Estudios Fundar y cofundadora de Popurrí, ex ministra de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para hablar justamente de este dato. ¿Cómo estás, María? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Hola, Eleonora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cuál es tu primera percepción cuando escuchás esta caída en el dato de la inflación, de la pobreza infantil que dio a conocer UNICEF? Mira, este es un informe que la verdad que es muy interesante porque dice muchas cosas. La primera es cierto, esta caída, digamos, que viene dándose, que se explica sobre todo por lo que tiene que ver con la reducción de la inflación y por todas las transferencias de ingresos que hay, especialmente lo que es la UH, que es la Asignación Universal por Hijo, y la tarjeta alimentar. De hecho, el informe muestra en algún momento cómo serían los números sin transferencias o con transferencias. Con lo cual, desde ese lugar siempre es positivo. Obviamente, el número de chicos que están en situación de pobreza es muy alto, son 5 millones de chicos, y estamos hablando de que hay 1 millón de chicos que están en situación de indigencia, que esto quiere decir viven en hogares donde no tienen lo básico para poder comer. Es grave. Y lo otro que muestra el informe, que me parece que acá es donde hay que hacer fuerte el doble clic, tiene que ver con todas las desigualdades estructurales que persisten, ¿no? Aún en un contexto de reducción de pobreza, que de nuevo es positivo, persisten desigualdades que son muy estructurales, ¿no? Y entonces, me ¿cuáles parece son que esas ahí desigualdades? Y bueno, ellos miden varias cosas, ¿no? Una es, el acceso a distintas privaciones, como por ejemplo, cómo influye también en los distintos hogares, no sé, cómo es el clima educativo o el tipo de hogar. Por ejemplo, en los hogares que son monoparentales, que en general están a cargo de una sola mujer, la situación de pobreza es más fuerte. Después, ¿sabes? Otra cosa que miden que es interesante es ver cómo es la situación laboral del jefe o la jefa de hogar, y que vos ves en los hogares donde hay más pobreza o pobreza extrema, la mayoría o casi la mitad de las personas están desocupadas o lo que se llama inactivo. Y después lo que ves también es que en los barrios populares es donde más se concentra tanto la pobreza como la pobreza extrema. Entonces eso lo que te marca es que la pobreza no es solamente una cuestión de ingresos, si bien influye y sobre todo en esta medición, sino que hay otras cuestiones que hay que mirar y sobre todo que hay que atacar. Tal cual. El informe también marca un análisis que me parece interesante, que tiene que ver no solo de cuántas personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, sino también qué tan lejos están de poder superar esa línea de pobreza. Sí, exactamente. Lo que te muestra es como también lo que te muestra es el peso de las transferencias sobre la canasta básica alimentaria, ¿no? Entonces vos ahí podés ver de las transferencias que se van dando, bueno, cuánto pesa para poder salir de la situación de pobreza o de la situación de indigencia. Y después lo otro que me parece importante, miren, ver cómo es el acceso a otras cuestiones, como la educación, cómo es la calidad de las viviendas, ¿viste? Si viven en viviendas con hacinamiento, con pisos y techos adecuados, cosas súper básicas, ¿viste? Si tienen un baño adecuado, si tienen acceso a agua potable. Y entonces, bueno, a partir de datos de la EPH, ellos construyen un índice para ver si esos chicos están viviendo con esas privaciones o tienen privaciones moderadas o muy severas, como para poder también guiar en un posible mapa de intervención, que yo siempre creo que estos datos tendrían que inspirar a eso, ¿no? A dar buena información detallada para ver qué es lo que hay que hacer, dónde están los problemas más graves y qué se puede hacer para solucionarlo. Y qué variable hay que ajustar. Bueno, exactamente. ¿Cómo estás, María? Acá Eugenia Mucio te saluda.
Bueno, justamente te iba a preguntar sobre eso, porque el informe también habla de una cuestión más multidimensional, estancada desde hace ya unos 6 años, desde 2020. ¿Qué otras variables ahí hay que ver? ¿Es acceso a la vivienda, educación, salud? ¿Qué es lo que Mira, para que mí mide? educación... Sí, no, educación me parece que es clave. Ahí lo que hay que ver, viste, es primero si los chicos asisten a la escuela, que la mayoría asiste, pero lo que se está empezando a mirar con mucho más detalle es si tienen retrasos en los grados, viste, cuánto tiempo tardan en poder terminar la escuela, que eso está muy asociado también al nivel, cuanto más pobre es un hogar, más retrasos suele haber en los chicos, en gran parte porque tienen muchas veces que salir a trabajar a edades tempranas, ¿no? Claro. En eso hay muchos chicos que empiezan a trabajar, no sé, a los 16 años, por ejemplo. Hay un estudio que es complementario, esto que es uno que hace el CIAS, que encuestó a chicos de villas de toda la zona del conurbano, y de todos los chicos encuestados, más de la mitad había empezado a trabajar a los 16 años. Eso, viste, es un desafío muy grande porque empieza a retrasar la escolaridad. Después, lo mismo el tema de las condiciones de vivienda. La mayoría de los chicos que viven en estas situaciones de pobreza más extrema viven en casas donde los padres y los hijos comparten la misma habitación, donde no tienen un lugar, no sé, una mesa para poder sentarse a hacer las tareas escolares. En los casos más extremos, cuando estamos hablando de este 1 millón de chicos que viven en situación de indigencia, un porcentaje de ellos viven en casas que no tienen baño. Entonces imagínense la vida cotidiana de la desigualdad que hay estructural entre mis hijas que tienen todas esas comodidades garantizadas, no son problemas en sus cabezas, se levantan en un baño, una habitación calentita, van a una escuela, vuelven, hacen actividades, a un chico que se levanta en una casa donde no hay baño o no hay agua potable. Y el punto de partida es muy desigual. Y ahí es donde tenemos que poner foco. Y el número de chicos que están en esta situación sigue siendo muy alto porque está superando el 1 millón de chicos. Sí. Estamos hablando de que hay un poco más de 1 millón de chicos en situación de indigencia. Sí. ¿No? Estos son hogares que no tienen lo básico para comer, ¿no? No llegan a cubrir la canasta básica alimentaria y obviamente eso después se combina con estas otras privaciones que veníamos hablando. María, vos mencionaste recién el tema de las asistencias de transferencia directa, la UH, la tarjeta alimentar, que es básicamente dar ingresos a la familia, ¿no? Y que se utilicen a libre disponibilidad. Eso es lo que estuvo sosteniendo los números de la pobreza. Pero para ir más allá, es decir, para que el número realmente no oscile entre 40 y 50 y realmente perfore estadísticas, perfore los 2 dígitos, ¿qué tipo de políticas públicas son las que están faltando hoy y las que pueden generar este efecto? Mira, primero a lo que explica la baja tiene que ver también con la reducción de la inflación, ¿eh? Eso es importante siempre porque la medición de pobreza en Argentina, como se mide por ingresos, es una medición que es muy sensible a la inflación. Claro. Entonces, cuanto más controlada y más baja esté la inflación, el índice de pobreza baja. Complementario a esto está toda la política de transferencia de ingresos, la UH y la tarjeta alimentar, que hay que aclarar, se le da a familias que tienen chicos menores de 18 años. ¿No? Claro. Es una política que es universal, pero está concentrada en los chicos, básicamente para que los chicos puedan comer y ir a la escuela. Esas son las 2 cosas que busca asegurar, y lo que se pide son los certificados de salud y los certificados de escolaridad. Donde yo creo que está el problema grande tiene que ver con los ingresos de las personas en edad de trabajar. Yo creo que hoy está ahí gran parte del problema porque se ve también que cuanto más precario es el trabajo, peores son los ingresos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Con trabajar no alcanza. Hay muchas familias que tienen 1 o 2 trabajos en condiciones de informalidad o incluso algunos en condiciones formales, pero aún así no llegan a cubrir los ingresos básicos. Entonces, me parece que hay que poner el foco en eso desde el nivel nacional, en ver cómo se dinamiza toda la cuestión vinculada al empleo. María Migliore, directora de Integración Productiva del Centro de Estudios Fundar y cofundadora de Popurrí, exministra de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande. Hasta luego. Now. Hola, somos los siniestros, los que aparecen en tu cabeza cada vez que pensás en tu seguro. Pero esta vez venimos a cambiar eso. Ajá, porque Zurich creó el Club Zurich, un club donde solo por ser cliente tenés beneficios en supermercados, electro, jugueterías y hogar que se renuevan todos los meses. Así podés pensar menos en nosotros y disfrutar mucho más de esos gustos que te hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Entidades autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228 y 0541 respectivamente. Para más información o limitaciones aplicables
detalles consulta en www.zurich.com.ar/Club Zurich. X28 activada. Proteger tu casa es muy importante. Confía en los especialistas de X28. Ya monitoreamos miles de hogares en todo el país. Tu batería en 50 minutos con instalación gratis. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Acabar allí, escucha esto. Día del Padre, regalo, ¿dónde? Grimoldi. Día del Padre, cuotas, ¿dónde? Grimoldi. Día del Padre, promos, ¿dónde? Grimoldi. Avísale a todo el mundo, el regalo del Día del Padre está en Grimoldi. Las mejores marcas y cuotas sin interés. Este Día del Padre, sabes a dónde ir. Grimoldi tiene hasta 9 cuotas sin interés y muchos beneficios para vos. A la actualidad hay que encararla, sí o sí. No somos nadie, con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now, 97.9. Última ronda informativa de este día miércoles. Por un momento se me perdieron los días de la semana en la cabeza. No sabía si estábamos en martes, miércoles o jueves. Como Juan Pablo, ¿no? Como Juan Pablo, Claro. sí, me contagié. Estamos en miércoles, mañana empieza el Mundial, exactamente dentro de un día, 2 horas, 33 minutos. Me encantan las cuentas regresivas. Última ronda informativa, entonces, de este No Somos Nadie de día miércoles. Arrancamos con vos, Mauro. Sí, porque hubo protestas muy pero muy violentas en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, sobre todo porque se dieron luego de que un inmigrante sudanés acuchillara a un transeúnte y que esto despertara las movilizaciones y manifestaciones de aquellas personas que se oponen a la inmigración, ¿no? Que es algo cada vez más común en Europa, sobre todo, y principalmente en el Reino Unido, ¿no? Que tiene ya hace bastante tiempo un problema en el sentido de conflictos entre su propia ciudadanía con muchos inmigrantes. El tema, bueno, se está hablando mucho del tema que no se problematiza para mí de manera correcta, el avance del Islam radical en Inglaterra. No sé si lo ven alguna vez esto, en el Reino Unido. De muchos barrios, dicen, no, yo leía algunos por ahí, no, muchos barrios son gobernados por musulmanes, ¿no? En vez de problematizar la cuestión de la criminalidad o el extremismo, problematizando la cuestión religiosa, ¿no? Y creo que esto va en esa línea, ¿no? Porque más allá de que no se esté investigando como un atentado terrorista lo que pasó, está despertando a cosas que en aquellos países donde se está dirimiendo todo entre no solo extrema derecha y extrema izquierda en términos de economía, sino en términos políticos, incluso hasta étnicos, diría, y religiosos, ¿no? Que Europa está muy inmersa en ese tipo de problemática, así que es probable que en los próximos meses o años veamos este tipo de cuestiones siendo todavía mucho más frecuentes. De la extrema derecha avanzando contra la inmigración, una securitización de la inmigración, entendiendo que la securitización lo que hace es que un elemento sea pasible de ser entendido como un problema a la seguridad nacional. Y la pregunta es si es la inmigración, de nuevo, son los criminales o son aquellos que están en contra de las leyes locales. Bueno, una cuestión que se simplifica porque, por supuesto, al ser humano le gustan mucho más las cosas simples que las cosas complejas y que termina en este tipo de situaciones, ¿no? Así que en este caso fue en Belfast, en Irlanda del Norte, perteneciente al Reino Unido, por eso lo mencioné. Un primer ministro, Keir Starmer, que dice que por supuesto aborrece este tipo de movilizaciones, pero bueno, es lamentablemente impotente frente a este tipo de situaciones, tanto aquellas que están contra la inmigración como aquellas, por ejemplo, que se muestran, por ejemplo, religiosamente intolerantes con otras. Cosa que está surgiendo con cada vez más fuerza en Europa y que seguramente lo veamos en los próximos meses y años, como dije también. Gracias, Mauro. Barbie. Bueno, se presentó en Los Ángeles Toy Story 5. Acá tenemos una semana más, ¿eh? El 17 es para que se queden tranquilos, va a ser el estreno en Argentina el próximo jueves. Y en la alfombra roja estaban, por supuesto, Tom Hanks, Woody, ¿no? El sheriff, está Tim Allen, que es Buzz Lightyear, y bueno, Joan Cusack, que es Jessie, la vaquera. De hecho, es ella la protagonista en esta historia. Hace unos días lo mencionábamos, cuál es el tema de esta quinta historia, esta quinta parte de esta saga, que es de la más taquillera en la historia de Disney Pixar. Y acá el enfrentamiento se da entre los juguetes y la tecnología, ¿no? Lo que pasa en muchos hogares en todo el mundo.
Y los críticos americanos que ya vieron la peli hablaban de que se sentían muy emocionados y como que la película golpea en sitios en donde uno no lo espera y eso lleva a, bueno, estar conmovidos durante la proyección. Porque cuando llega la niña con su vaquerita en la mano, Jessie, ve que todas sus amiguitas están con una tablet. Y allí es como que, ¿qué hace? Bonnie, Bonnie que es la que está de la película de Toy Story 3, la niña, exacto, ¿no? que es quien heredó todos los juguetes de Andy. No era pariente ni nada, sino que fue a través de, ¿te acordás que la mamá la guardería de Andy, exacto, lleva para donar una caja llena de juguetes Sí. a la guardería y Bonnie es la hija de la recepcionista de la guardería y ahí, bueno, se quedó con algunos, etcétera, y allí comenzó la historia, esta parte con Bonnie como protagonista. Y recibe justamente ella un regalo, en este caso es Lillipad, que está en la voz de Greta Lee. Acá la vamos a ver seguramente si vamos con los más chicos en español. No sé qué les pasa a ustedes cuando ven una película que quieren y la están esperando de animación. ¿La ven doblada, más allá que vayan o no con niños, o prefieren verla en inglés, en este caso en el idioma original? Esas de Yo, animación idioma original. siempre en español, yo siempre en español Sí. latino, las que son así, las que yo crecí en español latino. Ah, O perfecto, sea, a mí me para costó, seguir por con la misma ejemplo, voz. muchos años ver Harry Potter en inglés, pues yo las empecé a ver en español. Porque tenías la otra voz de los esta personajes. no es la voz de Harry, decía Claro, yo, sí, la voz tal de Harry cual, Potter, te Daniel pasa Radcliffe, eso. ¿no? Me pasa 100%. igual, no la veo con la voz de Tom Hanks, la veo ya con todo el doblado del español latino. Y a mí la pelada de Woody me pegó, que se conoció antes la pelada de Woody que tiene. Claro, porque muchos de los que vamos. Yo voy a ir al cine, por supuesto, a ver Toy Story 5, muy emocionado, y voy a ver que hay chicos muy chiquitos viéndola también. Claro. Y es como, no, pero yo digo, no, es mío Toy Bueno. Story, es de mi época. Y dice, no, es de ellos también. Bueno, es de todo. Pensá Bueno, que a Taylor Swift le pasa exactamente lo Claro. mismo que puso la canción, que hizo la canción Exacto, original. I Ella knew dijo it, eso. Exacto, I knew it, I knew you, que dicen algunos que puede llegar a estar convocada, o sea, nominada para los Oscar con esa canción para el año que viene, 2027, falta un montón. Pero fue todo un suceso porque además no se le esperaba y se presentó en Los Ángeles por sorpresa a cantarla en vivo. De hecho, en la alfombra roja estaba con un VHS de la película y le pidió a los protagonistas que le firmen el VHS. O sea, fue como Una fan. de. Claro, Tal por supuesto, Subió si a sus crecimos redes- con Toy Es Story. que subió a sus redes sociales un videito de ella chiquitita de cuando, a la edad que tenía cuando ella estaba viendo la primera película Exacto. de Toy Story. Es que la primera es de año 95. Y vestida de vaquera. Claro, tiene 30 1995, claro, un montón. La segunda del año 99, ahí pegadita. Y después ya se extendieron. 2010 la tercera, 2019 la cuarta. Y bueno, y esta que llega bastante 7 Yo la años. cuarta la Hermoso. obvié igual, o sea, está buena la de Fork y todo, pero La viste, pero no te gustó, No no, me- la, o sea, no no la me llegó atesoraste como en el las otras, corazón. claro, claro. Porque además Woody ahí los abandona, se va Claro. tras Betty. ¿Se acuerdan que Betty era como una lámpara que tenía Andy, en este caso, que cuidaba a Las una ovejas. pastorcita que estaba cuidando las ovejas? Tom Hanks contó una vez, no en la presentación de la película, que cuando estaba caminando por la calle, una mamá se acerca con su hijo y le dice al hijo, él es Woody. Y el nene no entendía nada, veía un ser Claro, humano, claro. hasta que se puso a hablar como Woody. Y quedó en shock la criatura, ¿no? Como diciendo, ¿cómo puede ser un humano que sea Chiquito. Woody? Claro, la madre le rompió la magia. Hermoso. Allí entendió que en el cine, claro, las voces la ponen personas humanas. Humanas. ¿Cuándo se estrena entonces acá en El nuestro próximo país? jueves está ya en salas. Pero se puede ir sacando entrada, ¿eh? Entradas de hecho es lo que iba a anticipadas. hacer ahora Muy cuando bien. terminemos el programa. Ahí está, Muy bien. Euge. Bueno, ¿han ido a free shops? ¿Les gusta ir a free shops? Me encanta. ¿A ustedes? Sí, Me encanta. el olor a perfume Sí, free yo shop, de free shop me encanta. camino, recorro, pero ¿Sí? no soy fan. Yo tampoco, porque a veces pienso que ¿Por qué? lo que se compra en los free shops no es algo que yo de repente Necesites. o quiera, como no sé si quiero el perfume importado. Pero te lo o ese mereces. tipo de cosas. ¿No pensás Por con eso? supuesto. Me lo merezco, me lo merezco. Por supuesto que me lo merezco, pero es como que no lo aspiro. Bueno, ahora va a haber más free shops en pasos fronterizos. Hubo una reglamentación hoy del gobierno para instalar tiendas libres de impuestos en estos pasos fronterizos terrestres, ¿no? Para poder extender los free shops por fuera de Mirá. los aeropuertos. Es una normativa que incorpora una resolución aprobada por el Mercosur en 2018 y habilita este tipo de fronteras terrestres y va a afrontar así un esquema Argentina que ya funciona en Brasil, en Uruguay y
en Paraguay. Tiene que haber una autorización igual, primero el Ministerio de Economía, que va a habilitar la habitación comercial, por el otro lado de el ARCA, del Fisco, para poder poner el espacio físico como operador desde el punto de vista aduanero. Y tiene algunas condiciones que, bueno, verán justamente las franquicias. Y lo mismo también va a estar determinado por las franquicias la cantidad de mercadería que cada persona va a poder adquirir y los límites ya vigentes para el ingreso de los bienes al país. Así que van a proliferar los free shops en los pasos fronterizos de nuestro país, terrestres, ¿no? Caminando, pasás un free shop y pasás la frontera. Tipo Fray Ventos, por ejemplo. ¿Cómo? En Fray Ventos, por ejemplo. Claro, por ejemplo. O el Paso Cristo Redentor. O el Chuy en Uruguay. Eso, el Chuy, yo fui al Chuy, que es la frontera entre Uruguay y Brasil, es toda una experiencia. Sí, está buenísimo. Una experiencia con todas las letras. Sí. Ustedes saben, los que nos están escuchando en este momento, que este equipo es muy fan de el espacio y los viajes espaciales. Sí, Estuvimos como muy compenetrados con lo que sucedió con Artemis 2 y en las últimas horas se conoció cuál va a ser la tripulación para el viaje que se prepara para regresar a la Luna en 2027. La tripulación del Artemis 3 norteamericanos y un italiano serán los integrantes de la próxima etapa del programa lunar de la Agencia Espacial. El piloto será el italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea, mientras que André Douglas y Frank Rubio, ambos norteamericanos, viajarán como especialistas de la misión, y el comandante, quien estará a cargo de la dirección de toda esta expedición lunar, va a ser el astronauta estadounidense de la NASA, Randy Bresnik. Ellos 4 son los elegidos para tripular la nave espacial Artemis 3, que está prevista que viaje a la Luna el año que viene, 2027, y su objetivo será clave para ensayar una de las maniobras más complejas del programa, que es el encuentro y acoplamiento en órbita terrestre entre la nave Orión y versiones de prueba de los sistemas de alunizaje desarrollados, por ejemplo, por SpaceX. El viaje funcionará como una prueba técnica para Artemis 4, prevista para 2028. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que había distintos viajes programados? Artemis 4 en 2028, que aparece en la planificación de la agencia como la primera misión tripulada dirigida al polo sur de la Luna. Antes de llevar astronautas a esa región de la Luna, la NASA buscará validar en el espacio los sistemas, interfaces, comunicaciones y demás maniobras necesarias que justamente Artemis 3 va a estar ensayando y poner en marcha para ver si finalmente pueden desarrollar una base en la Luna. Veremos qué pasa. Pensaba en la convivencia entre el italiano, que con toda la cosa así latina, ¿no? Y los americanos, que se van a volver locos en ese lugar tan chiquito, tan con chiquito, otro que habla y habla. Mientras que lleven paquetes de fideos, si no los rompan, va a estar todo bien.
Bueno, vamos a meternos con una nueva tendencia que cada vez está pisando más fuerte. Tiene que ver con las series. Verticales, ¿no? Verticales. Sí, hay muchos que están de acuerdo, hay muchos otros que no. Hay quienes reclaman de veamos las cosas como son, si tenemos los ojos horizontales y nuestra mirada es más verdad. horizontal, ¿por qué queremos mirar cosas verticales? Y hay otros que lo defienden porque les gusta el formato, por los dispositivos que tenemos ahora en los teléfonos y tal, que resulta mucho más cómodo. Estamos conectados con Tomás Escobar. Él es reconocido en el ámbito tecnológico por fundar, y todos van a recordar este sitio de streaming, Cuevana, que ahora acaba de presentar otro proyecto digital que tiene que ver un poco y trae un poco esa nostalgia de Cuevana, si se quiere. Se trata de Shorta, una aplicación móvil dedicada a la producción de series de ficción en formato vertical. ¿Cómo estás, Tomás? Eleonora Pérez Caresi te saluda. Hola, Eleonora, Bárbara, equipo ahí, ¿cómo están? Un gusto. Bien, muy bien, gracias. Contanos cómo surge Shorta. Y Shorta surge un poco de una búsqueda, ¿no? de empezar a entender una nueva disrupción en la industria audiovisual, que no busca reemplazar el cine tradicional, sino complementar a cómo hoy principalmente consumimos, ¿no? Digo, hoy pasamos cada vez más horas en el celular, nos guste más o nos guste menos, pero se ha convertido en una primer pantalla, y creemos que hay una oportunidad de salir de ese doom scrolling que se le suele llamar, ¿no? De los clips y de TikTok e Instagram, y poder contar historias de ficción, de género, ¿no? Donde poder emocionar, poder transmitir, definitivamente historias interesantes que emocionen, que convoquen, más allá del formato y del celular, ¿no? Y es algo que viene creciendo muy fuerte en Asia en particular. Nació en China, que es también la cuna de TikTok, básicamente, y ya se convirtió en el Hollywood de los chinos. Eso es una realidad también, ya superó la taquilla del cine en el país asiático, y de repente hoy se producen miles de ficciones en China para este formato, y tiene más de 600 millones de consumidores solo en China. De hecho, si vos vas a China, y te pasa mucho acá también en los supermercados chinos, si alguno ha ido a comprar recientemente y lo ve a alguien en la caja, van a ver que están con el celular puesto en vertical, viendo seguramente una serie, pero prácticamente con seguridad. Y eso es porque realmente el consumo es absoluto ya en la cultura china. Y se empezó a replicar en Occidente. Hablamos de contenido vertical y también de contenidos más cortos. Sí, exacto. Son episodios de 1 minuto y medio, 2 minutos. Pero bueno, termina uno y pasa al siguiente, ¿no? Como TikTok o como Reels de Instagram. Con lo cual vos podés terminar viendo una historia que básicamente, al fin y al cabo, tiene 60 minutos de duración, parecido a una película, pero lo ves en episodios de 2 minutos, con lo cual también la fricción para empezar a ver es más corta, porque a veces no tenés 1 hora, pero sí tenés 5 o 10 minutos en el colectivo, esperando un turno, esperando que algo, no sé, estás cocinando y te falta algo. Bueno, tener un momento muerto que aprovechar y convertirlo en un lugar donde podés continuar viendo una historia. Tomás, además mencionabas esto, que es un negocio muy redituable en China, porque los costos son muy bajos, ¿no? Para hacer un capítulo que no sé si lo hacen en una tarde o en 2 días, comparado con lo que luego ustedes reciben en retribución. A ver, el modelo chino igual sí es un poco más así. Sí es más barato de producir, tampoco es que es súper barato, pero es más barato, se produce igual. Se rueda aproximadamente una semana, entre 4 a 6 días de rodaje. Un episodio. Pero hay mucho trabajo igual de guión, de desarrollo, de postproducción. Digo, hay toda una industria, ¿no? Y que genera un montón de, obviamente, empleo en directores, guionistas, productores. Digamos, realmente hoy en día, tanto en China, pero también está sucediendo ahora aquí, y también pasa en Los Ángeles, estuve hace poco. La gran mayoría ya Hollywood no produce tanta ficción, sinceramente. Hoy eso se movió. Netflix produce en distintas partes del mundo. Los que más están produciendo hoy en Los Ángeles son los chinos. O sea, entonces son los que más volumen de trabajo están generando. Es verdad que es más ágil. Es verdad que en relación de minuto de contenido, de hora de contenido, es más barata. Pero eso lo que permite también es hacer más. Porque lo que ha pasado en los últimos años es que la ficción naturalmente
siempre ha sido muy cara, ¿no? Digo, es una inversión de millones de dólares. Y el desafío es cómo recuperar esa inversión, ¿no? Entonces las grandes plataformas han logrado consolidar esa distribución, pero después es muy difícil si no poder producir ficción. Y un poco lo que vemos como oportunidad, y ahí es donde realmente nos metimos de lleno con Shorta, es en dinamizar la industria y el ecosistema audiovisual y volver a producir ficción en un volumen y en una escala que hace mucho tiempo no se hacía en Argentina, para empezar, y obviamente lo vamos a replicar en otros países de Latinoamérica, pero para que te des una idea, Netflix, Amazon, que emplean obviamente mucha gente en cada una de sus producciones, aún así tienen 4 o 6 producciones originales al año en Argentina, ¿no? En este mercado. Nosotros hoy ya estamos superando las 60, 70 series en este año, vamos a producir más de 100, con lo cual son al fin y al cabo 100 equipos de trabajo de distintos directores, distintos guionistas, distintos talentos, actores, actrices. También combinamos mucho el talento del mundo de redes sociales, que también tiene mucha conexión hoy con la audiencia digital en el celular. Y un poco lo que buscamos es encontrar una manera de ver ficción, sí, pero también de poder producir y que cada vez haya más gente produciendo ficción y viviendo de esto. Estamos hablando con Tomás Escobar, creador de Shorta, esta aplicación de ficciones verticales y episodios cada vez más breves, de 2 minutos más o menos. Tomás, Eugen Museo te habla. Yo tengo una consulta más de grado de consumidora, porque he visto tanto de Shorta como de otras plataformas, alguna que otra serie de estas verticales, y hay algo que las une a todas, que es que son como más exageradas en las actuaciones. El sí, género, las actuaciones. ¿no? Como más intenso, El planos género cortos. es más intenso, más novela latinoamericana. Culebrón. Culebrón, sí, con gritos, con tramas así de engaños, más novelescas. Eso es algo que, bueno, a las argentinas también eso se trasladó un poco más a lo argentino, pero hubo ahí un trabajo de adaptación. ¿Cómo es trabajar con ese tipo de guiones? Mirá, vos bien marcás que la gran mayoría de las series tienen ese tinte o ese código más melodramático, porque es principalmente lo que mejor les ha funcionado a los chinos, también exportando historias asiáticas a Occidente. Y porque también son muy efectivas en capturar atención y retener esa atención rápido. Y si bien eso es cierto, nosotros desde Shorta estamos buscando salirnos un poco de eso y movernos de ese eje, y de hecho muchas de nuestras historias se parecen más a series de Netflix en cuanto a la búsqueda narrativa y audiovisual, que a una novela de tira diaria, ¿no? Entonces tenemos series digamos que tienen otro código, que tienen otros tiempos y tienen otro ritmo, pero buscamos también entender y adaptarnos que en 2 minutos que dura ese episodio tenés que poder plantear una escena, o sea, básicamente lo que se llama entrar tarde a la escena y salir temprano, ¿no? O sea, ahorrarte tiempo muchas veces donde no pasa nada, entre comillas, y el espectador se aburre o le genera ansiedad, no te espera y básicamente se va. Porque obviamente al estar en el celular te hace swipe y ya pasó está, otra cosa. Perdiste. ¿Y cómo se hace para tentar a Armando Bo, un hombre que viene ya de toda una estirpe de cine y que tiene obras como, no sé, Animal, Cromañón como productor, para tentarlo y adaptarlo a este formato, ¿no? Que acepte hacer este formato? Mira, yo te diría que coincidimos en varias cosas con Armando. Primero, y por eso refuerzo la pregunta anterior, nosotros no queremos banalizar el formato, sino que realmente estamos buscando atraer talento de primera línea y mismo en todos los planos, ¿no? En plano audiovisual, en plano guión, narrativo, en plano actoral. Y un poco lo que creemos que hay un nuevo formato que viene a complementar al cine y a la televisión, y lo que vemos es una oportunidad de llegar directo a la audiencia. O sea, hoy lo que vemos es, en los celulares tenés más de 2.000, 3.000 millones de personas que todos los días están consumiendo videos cortos. Entonces, es una enorme audiencia, y uno de los grandes desafíos que hoy tiene la industria tradicional audiovisual es cómo conectar y llegar con esa audiencia, y lo que vemos ahí es una oportunidad para que el cine lo vea más gente, y realmente darle una llegada y una difusión a nuevos creadores, a nuevas voces, al talento emergente que tiene tan pocas oportunidades. Porque
también, digo, todos lo sabemos, digo, es muy fácil financiar un proyecto si está Darín o Francella. Pero a todo el talento emergente le cuesta mucho acceder, digo, y es más, o sea, son grandes artistas, ¿no? Ellos que recién mencionamos, pero hace muchos años siguen siendo los líderes y cuesta mucho que una nueva camada emerja y se imponga también, porque el riesgo es muy alto, porque hay que invertir millones de dólares y no sabes si va a venir la gente. Entonces, lo que termina sucediendo es que ahora vivimos mucho a través de secuelas y remakes y branded content como Fórmula 1, Barbie. Entonces, lo que nos pasa es también, creemos que este es un gran formato para arriesgar más creativamente y apostar a los nuevos creadores, a los nuevos directores, a los nuevos talentos, que creemos que tienen el mismo potencial de convertirse en los próximos grandes talentos. Y vemos este formato como, sobre todo, como un gran terreno para desarrollar eso. Justamente poder producir 100 series en vez de una, capaz con el mismo presupuesto, nos habilita a eso también. Claro. Nos habilita a que 100 historias se conozcan y de ahí se ramifiquen y todo lo que puede generar después. Bueno, acá Mauro Embe te saluda. En ese sentido, que si bien el crecimiento de este tipo de tendencia y formato parece prácticamente inevitable por lo que estabas contando y por lo que se ve, además de lo que contás, pues seguramente surgieron resistencias, pues es importante tener una figura como Armando Bo que los apoye. Esas resistencias más bien, ¿qué dicen y qué es, más allá de todo lo que ya dijiste, lo que proponés, lo que decís y la característica de decir, bueno, esto va a crecer y no hay duda con eso, ¿no? La resistencia y bueno, ¿cómo contestás a eso? Más allá de llegar esto a la gente, que es lo principal. Bien. No, obviamente sabemos que va a haber gente que lo resista desde el plano, digo, artístico, ¿no? Diga, no, esto no es cine, o el cine históricamente. Bueno, pasa lo mismo con el cine digital. Digo, hoy se graba en digital, antes se grababa en fílmico, y hay gente que todavía se resiste a eso, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que ya se fueron transicionando, y cuando Netflix también llegó a la región, la gente no quería ver series, no, dame películas. Y después eso también se fue convalidando. Los principales actores no querían protagonizar series en Netflix y querían seguir en Hollywood. Y hoy con el tiempo no hay un actor que le diga que no a Netflix o a Apple o a Amazon por una serie que es directo a plataforma, directo a streaming. Y yo creo que cada nueva disrupción y cada nueva tendencia dentro de la industria audiovisual siempre se encuentra con una resistencia lógica, pero también un montón de gente que ve oportunidades nuevas. Y creo que es fusionar en ese equilibrio. Sabemos que no va a ser para todos, pero también nuestra búsqueda es muy genuina. O sea, es realmente queremos complementar, queremos ampliar la oferta y llegar a mucha gente que hoy no es que va a dejar de prender la tele, por ejemplo, es que ya no la prende más. Esa gente que no prende más la tele. La realidad es que ver Game of Thrones, por ejemplo, que capaz es una gran serie, es incómodo de ver en el celular, porque se ve oscura, porque se escucha raro, o sea, no está pensada para el celular, tengo que girar el teléfono, son un montón de situaciones que no es el lugar propicio para verla. Bueno, pero por algo hoy en día vemos más TikTok e Instagram y cada vez más contenido generado por usuarios y vemos menos ficción, porque estamos consumiendo así. Entonces, bueno, ¿cómo podemos entender cómo la gente prefiere consumir hoy, le es más cómodo consumir hoy, y empezamos a generar una alternativa que realmente le permita consumir de esa manera, respetando ciertos códigos del cine, ¿no? Y creemos también, y lo venimos viendo, que a medida que vamos lanzando nuevas series, que empezamos a ir validando ciertos hitos también, el entorno, el ecosistema, el talento también empieza a verlo distinto. De hecho, ya nos pasó, nosotros empezamos a producir hace 6-7 meses, porque todos los que estamos estrenando ahora se produjeron ya hace varios meses, y al principio obviamente había más escepticismo y había más dudas, porque el ejemplo hasta ahora era el contenido de los chinos, era el contenido melodramático, y era, no, yo no quiero un consumo irónico, no quiero una actuación exagerada. Entonces lo que nosotros planteamos es, no, nosotros queremos hacer otra cosa. Y ahora que ya se está viendo es, esto es realmente otra cosa, esto sí me animo a hacerlo. Y bueno, mismo inclusive, talentos como Darín, hablaron bien del formato en el sentido de, sobre todas las cosas, genera más laburo y genera más oportunidades a más personas, ¿no? que viven de esto. Así que, nada, de ese lado
creo que cada vez vamos a encontrarnos de a poco con que esa resistencia va a ir cambiando. Tomás Escobar, creador de Yorta, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación con nosotros. Bueno, un placer, muchas gracias. Y gracias por Cuevana también, que nos ha entretenido tantos años. Un placer. Gracias. Noticias claras para una mañana productiva. Now. 97.9. 13:55 en todo el país, 14:08 la sensación térmica en este momento. Detrás del vidrio ya se está preparando todo el equipo de Coworker que te van a estar haciendo compañía hasta las 5 de la tarde. Está Agus Casanova, está Alearse, Marianito Almada, que ya está en territorio mundialista, está en Kansas, donde justamente la selección ya está entrenando el día de hoy. Recordemos algo que ya todos recordamos sin que yo lo diga, que es que mañana arranca el Mundial de Fútbol con estas 3 aperturas en cada uno de los países. Mañana va a ser la apertura en México, el 12 van a ser tanto en Estados Unidos como en Canadá. Dicho todo esto, le agradecemos y le mandamos un beso grande, como siempre, a nuestra querida Lucía Méndez, operadora de este programa, que nos sufre un poquito, pero hoy creo que no sufrió tanto. Hoy estuvo un poquitito mejor. Un poquito. Community Manager Sol Leguizamón y Guadalupe Fernández Viero. En la producción, Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Juan Wiñaski y Augusto Sana. En el control, Agus García y Diego Strack, Sandy Pereira y Mati Massat, Jano Pereira, Miranda Grimó y Agus Telesca. Ahí está, hasta acá hemos llegado. Mañana nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana, como todos los días, con nuestro capitán Juan Pablo Barsky, que está en México ya en el Mundial y palpitando todo lo que se viene, y mañana con el arranque de la Copa del Mundo. Así que mañana nos volvemos a encontrar.